Estamos en este lugar realizando una conmemoración histórica de los 120 años de la inauguración de este templo y a la vez realizando un rito muy profundo, muy denso, como es el rito de la dedicación de la iglesia y la consagración del altar. Quisiera detenerme en 2 o 3 ideas para compartir con ustedes de las muchísimas que podríamos hacer referencia. La primera cosa que podemos decir en relación al templo es que nosotros pertenecemos a lo que la Iglesia considera, le pone el nombre, como la Iglesia terrena. Nosotros en realidad somos hombres y mujeres que caminamos por esta tierra, grandes caminantes, seres de carne y de hueso. Y como seres de carne y hueso necesitamos ver, tocar, oír, sentir. Y el templo en realidad nos da la oportunidad para ello. El templo en realidad hace visible al invisible. El templo visibiliza la presencia de Dios. El templo en una comunidad, en una ciudad, pone de manifiesto de que Dios habita en esa ciudad. Incluso también con esta cosa tan linda que tenemos entre nosotros, en que los templos han sido construidos en el lugar más emblemático de las ciudades y los pueblos, como queriendo también hacer presente que el templo y con ello Dios, que es manifestado en el templo, tiene que estar en el lugar céntrico, tiene que estar en el centro de la ciudad, en el centro del acontecer ciudadano y por tanto en el centro del corazón. Es muy lindo, incluso en algunas de nuestras ciudades también, el templo no solamente está en el lugar más céntrico del pueblo, de la ciudad, sino también en el lugar más elevado, que desde lejos uno visibiliza el templo. Y con el templo uno visibiliza que Dios está. Un servicio que cumplimenta el templo a la sociedad es hacer visible a Dios, hacer visible al invisible. Incluso entre nosotros tenemos una práctica muy saludable, muy sana, que sería saludable y sano que nosotros también podamos compartir y transmitir a las nuevas generaciones, que es cuando pasamos frente a un templo, ¿qué hacemos? Nos santiguamos. Y nos santiguamos no por deporte, sino porque en realidad reconocemos que ese templo significa la presencia de Dios. Que en ese templo, si está el Santísimo, está Dios. Y si no está el Santísimo en ese templo, se celebran los misterios. Y cuando digo se celebran los misterios, se celebran los sacramentos. Se hace presente Dios. Entonces el templo lo que nos permite es descubrir que Dios está en la ciudad. Y en nuestro caso, que está en la ciudad de Ituzaingó, en el lugar donde está, en este lugar tan emblemático, tan lindo, tan querido, tan significativo, en un templo también tan hermosamente dignificado. Bueno, este templo lo primero que hace es, nos hace visible a Dios. Nosotros necesitamos ver, tocar, sentir. Por eso el templo
de alguna manera nos hace visible, nos hace experimentar que Dios está en el medio de la ciudad. Una segunda cosa, ayudados por los textos tan ricos de la palabra de Dios que nos propone esta liturgia de la dedicación del templo y de la consagración del altar, es que en el templo lo que se realiza es lo que en realidad se realiza en cualquiera de nuestras casas y nuestras familias. En el templo nos encontramos los integrantes de la familia. El templo nos da esa posibilidad de encontrarnos, del valor del encuentro. Y además se resalta el valor de que en realidad nosotros somos personas que vamos creciendo y madurando en la relación. Necesitamos de la comunidad. Un mal que ha quedado de aquella experiencia tan particular que hemos vivido como el drama de la pandemia es justamente que nos ha quitado la posibilidad de socializarnos. Y en ese momento nos dimos cuenta de que en realidad nosotros sin los otros no podemos crecer. Necesitamos de los otros. Necesitamos de la comunidad y del encuentro de familia. Por eso en el templo no nos encontramos desconocidos, más allá que nos conozcamos más o menos. Nos encontramos los creyentes, la familia de Dios, el pueblo de Dios. Nos encontramos como familia. Y nos encontramos justamente con una finalidad muy específica, que es la de alimentarnos. El templo es el lugar donde nosotros nos alimentamos. Nos alimentamos con la palabra y nos alimentamos con los sacramentos. Escuchábamos en la primera lectura a Josué, que hizo un altar y en ese altar escribió los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y la leyó y la proclamó, y el pueblo escuchó y asintió. No eran solamente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, sino lo que está de fondo es Dios que habla a la humanidad, y que en ese hablar de Dios a la humanidad manifiesta su iniciativa y su amor, y que quiere además indicar el camino, el mejor camino para que el hombre viva bien y su camino y su vida sea un camino de dicha y de felicidad. Nos encontramos para alimentarnos con la palabra. Por eso lo que hicimos hoy, después de purificarnos con el agua que nos recordó nuestra primera Pascua, nuestro bautismo, como quien se lava los ojos con colirio para ver mejor, escuchamos la palabra que nos alimenta. Es decir, el templo es el lugar donde nos encontramos como familia. Y es el lugar donde nosotros nos alimentamos como familia, con la palabra y los sacramentos. Alimenten el corazón con la gracia. Por eso, la segunda acepción del templo, así como nos hace visible al invisible Dios, el templo es también el lugar donde nosotros nos encontramos como familia y nos alimentamos. Alimentamos nuestro corazón, nuestra vida creyente y cristiana. Y con ese alimento nos fortalecemos para vivir los avatares de la vida diaria. Lo difícil de la vida diaria,
para tener la fuerza y la energía para luchar y vivir como cristianos en un mundo que no lo es. Una tercera y última acepción en la cual quisiera detenerme es que en realidad el rito de la dedicación de la iglesia y de la consagración del altar van a ver cosas que en realidad se suceden habitualmente en la liturgia bautismal. Apareció el agua, escuchamos la palabra, vamos a profesar la fe, después vamos a ungir el altar con el santo crisma y las paredes del templo. En realidad es como que la celebración de la dedicación y la consagración del altar despliega lo que es una liturgia bautismal, que es lo más importante que tiene nuestra vida cristiana, el bautismo, que nos hace hijos de Dios, que nos permite liberarnos del pecado original, que nos hace familia creyente, que nos hace iglesia. Y lo interesante en la pedagogía del rito es que en realidad al ligar el bautismo con la liturgia de la dedicación es que así como nosotros dedicamos el templo desplegando la liturgia bautismal, lo que significa que en realidad lo que somos bautizados somos templo de Dios. El templo de Dios en realidad no solamente son estas paredes, este lugar que vamos a dedicar y consagrar, sino que el templo en el mensaje del Nuevo Testamento, según lo escuchamos en el Evangelio, somos los bautizados. Cada uno de nosotros somos un templo. Y si yo soy un templo porque estoy bautizado, mi hermano que está bautizado es un templo. Con lo cual, la dedicación de la iglesia nos refresca esta verdad que no siempre nosotros tenemos fresca. Incluso cada vez que venimos al templo, en realidad ese templo tiene que enriquecer este otro templo que somos nosotros. La dedicación del templo nos permite recuperar nuestra dignidad, la dignidad de ser hijos de Dios, la dignidad de sabernos templo de Dios.